De vuelta al caso, entonces nos queda la mitad de la tabla, pero es la parte más rápida de calcular. Dice que tenemos que considerar impuestos después de la utilidad antes de impuestos. ¿Qué impuestos vamos a considerar? Para este caso es el 27% de esa utilidad antes de impuestos. Es decir, de estos 4.650.000 pesos yo tengo que calcular el 27%. ¿Cómo hago eso? Y esto es un tema más matemático, pero igual me detengo aquí un poquito. 4.650.000 pesos, ¿ya? Lo vamos a multiplicar por 0.27. Porque recordemos que multiplicar un número por 1 me da ese mismo número. Por lo tanto, el 100% de ese número. Multiplicarlo por 0.1 me da el 10%. Multiplicarlo por 0.2 me da el 20%. Y para calcular el 27 lo tengo que multiplicar por 0.27. ¿Ya? Y eso me va a dar el 27% de esa cifra, que se va a traducir en 1.255.500 pesos para el año 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque el año 4 y 5 tienen una cifra distinta. Entonces, acá en impuestos, que es una cifra de salida de dinero, yo voy a escribir 1.255.500. 1.255.000.5, porque recordemos que estamos quitándole 3 ceros a cada cifra. Y para los últimos 2 años voy a tener una cantidad de impuestos distinta que va a ser calculada por 4.008.000 multiplicado por 0.27. Y eso me da 1.296.000. ¿Vieron? No tengo amortización. ¿Y qué pasó en la práctica? Terminé pagando más impuestos. Aquí resto 1.296.000. 1.296. 1.296. Perfecto. Y ahora calculo la utilidad después de impuestos. ¿Cómo se hace eso? Simple. La utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Entonces, ¿cuánto sería? 4.650.000 menos 1.255.5 me da 3.394.500 pesos. Positivos. Todavía me quedan 3.394.500 pesos, que se escribe como 3394,5. Lo mismo para el año 2, 3394.5. Lo mismo para el año 3, 3394.5. Y el año 4 ya varía porque tengo más utilidad antes de impuesto y por ende más impuesto también. ¿Cuánto quedaría eso? Son 4.800.000 menos 1.296.000 me da 3.504.000. 3.504.000 para el año 4, 3.504.000 para el año 5. Luego, como el hecho de anotar depreciación y amortización solo es por un beneficio contable, tengo que volver a escribirlo acá, porque realmente ese dinero no salió de la caja, solo es por un tema contable. Entonces vuelvo a escribir las mismas cifras, pero ahora de manera positiva, como devolviendo el dinero, ¿no? Y aquí solo copio, pero con el signo ya positivo. 1.200, que son en realidad 1.200.000, ¿cierto? 1.200. Lo mismo con la amortización. 150 y en el tercer año 150. Después vienen las inversiones. En activo fijo, y esto se notan en el año 0. Aquí es donde vamos a usar la columna del año 0 y como salida de dinero. En el activo fijo lo voy a copiar simplemente, dice que son 12 millones, y se ponen los valores totales. 12 millones.
El activo intangible, que está aquí, son 3 millones. El capital de trabajo son 5 millones. Y ese capital de trabajo tiene una consideración adicional, porque además de anotarlo negativamente en el año 0, lo voy a anotar en la siguiente fila que dice recuperación del capital de trabajo positivamente en el último año. ¿Ya? Se va a anotar aquí. ¿Por qué? Porque se supone que yo hice este proyecto para ganar plata. Entonces, claro, aquí necesité 5 millones de capital de trabajo, pero en teoría, solo para efectos contables, se supone que yo los recuperé aquí al final. ¿Ya? Y luego habla del valor de desecho. El valor de desecho, el problema lo plantea como el 20% del activo fijo. Entonces, vamos de nuevo a la calculadora. Vimos que el activo fijo, y aquí aparece, son 12 millones. 12 millones. Lo vamos a multiplicar por 0.2 para calcular el 20% de esos 12 millones. Y me da 2.400.000. Recordemos, lo he dicho muchas veces, que estoy quitándole 3 ceros a cada cifra para que sea más fácil de escribir. Y ese valor de desecho lo vamos a colocar acá positivamente también al final. 2.400.000. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Llegar a la última línea, a la última fila del flujo de caja neto. ¿Cómo llego a eso? Nos quedamos aquí, ¿cierto? Nos quedamos aquí en los 3.394.000. A esos 3.394.500, 3.394.500, que se escriben como 3.394.5, le voy a sumar los 1.200 que están como la devolución de la depreciación, y le voy a sumar también los 150 que están como la devolución de la amortización que yo resté arriba. Eso me da 4.744.500 pesos, o escrito en miles de pesos, me da 4.744.5. Eso lo voy a anotar aquí. 4.744.5. Lo mismo va a ser para el siguiente año también, 4.744.5. Lo mismo para el tercer año, 4.744.5. Y ya el cuarto y quinto año va a ser distinto, porque yo no estoy aquí ya considerando esta cifra de los 150. Entonces, ¿qué hago? Voy de nuevo a la utilidad después de impuestos, que son 3.504.000. ¿Cierto? Lo escribo en mi calculadora. ¿Y qué le sumo? Solamente, perdón, y puse resto. Le sumo solamente los 1.200 o 1.200.000 de la depreciación, porque amortización ya no estoy considerando. Y eso me da 4.704.000. 4.704.000. 4.704.000. Pero aquí en el último año, y aquí mala mía, otra vez cometí un error, tengo que sumarle también estas dos cifras que en años anteriores no tengo, que es la recuperación del capital de trabajo y el valor de desecho. Por lo tanto, si el año 4 me dio 4.704.000 y que para arriba podemos ver que es exactamente igual al año 5, ¿para qué voy a sumar todo esto de nuevo? Tomo la misma cifra, 4.704.000, y le sumo los 5.000 o 5 millones de la recuperación del capital de trabajo y los 2.400.000 del valor de desecho. Y me da 12.104.000 pesos. 12.104.000 pesos. ¿Ya? Y en el año 0 también hago lo propio. Aquí tengo menos 12, menos los 3 millones me da menos 15, menos los 5 me da menos 20. Y ahí tendríamos ya el flujo de caja completo. ¿Qué nos quedaría ahora? Calcular el valor actual neto. ¿Ya?
El valor actual neto tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula del valor actual neto? El valor actual neto se escribe como el valor presente en negativo más la sumatoria de todos los valores futuros partido por 1 más la tasa de interés elevado a n. Esa es la fórmula escrita de manera financiera. Ahora lo podemos reemplazar con las cifras reales que tenemos en este caso. ¿Cuál es el valor presente que tenemos acá? Los 20 millones. ¿Ya? 20 millones. Eso es lo que estamos necesitando hoy. ¿Qué le vamos a sumar? La sumatoria de los valores futuros. ¿Cuáles son los valores futuros? Estos. ¿Por qué? Porque esto está literalmente pensado en el futuro. El año 1 es el próximo año. Luego el año 2, luego el año 3, luego el año 4, luego el año 5. Y eso lo vamos a dividir por 1 más la tasa de interés, o en este caso se presenta como la tasa de descuento, que habla que es el 12% anual. Por lo tanto, el primer año vamos a tener 4744.5, que es esta cifra, ya esta la estamos pasando de aquí para acá, dividido en 1 más el 12%. ¿Cómo se escribe 12% en decimales? 0,12 elevado a n. N es el número de periodos. En este caso, este es el periodo 1, por lo tanto es elevado a 1. Que en el fondo es como que yo no escribiera nada, porque todo número elevado a 1 es el mismo número. Más, año 2, 4744,5 partido por 1 más 0,12, en este caso ahora elevado a 2, porque es el año 2. Más 4744,5 dividido por 1 más 0,12 elevado ahora a 3. Ahí me quedé sin espacio, voy a ponerlo aquí abajito. Más el año 4. Aquí variamos un poquito. El año 4 son 4.704.000 partido en 1 más la tasa, en este caso 0.1, elevado a ¿cuánto? Elevado a 4, porque es el año 4. Más 12.104.000 partido por 1 más 0,12 elevado a 5. Y ahora lo único que nos toca es resolver. Todo esto lo voy a empezar a resolver desde acá, ya para que nos dé el espacio. Entonces son menos 20 más, ¿cuánto nos da esta operación? ¿Cómo escribimos esta operación en la calculadora? La vamos a escribir como 4.744.5 dividido en ¿cuánto? Paréntesis, voy a agregar otro paréntesis. ¿Por qué otro paréntesis? Porque con el primer paréntesis yo le estoy diciendo que todo esto, incluyendo el exponente, es un número, ¿ya? Y en el segundo paréntesis, básicamente es este paréntesis que está escrito acá. Entonces, 1 más 0.12, cierra paréntesis, luego el elevado a 1 y cierra paréntesis. O si ustedes quieren, les hace más fácil, pueden resolver todas estas cositas, todos estos denominadores en un siguiente paso, y luego ya teniendo un número ya aquí más pequeño, más fácil de manejar, ya ahí resolver la división. Yo lo estoy haciendo como de corrido, de una. Y eso nos da 4.236.16. 4.236.16. Más lo mismo, pero ahora con el denominador elevado a 2.
¿Ya? En las calculadoras aquí tienen un beneficio, que si ustedes manejan la calculadora con estas flechitas, en vez de escribir todo de nuevo y darse una paja, simplemente pueden ir al número que quieren editar. En este caso lo único que varía es el 1 y lo cambiamos por un 2. Y eso me da 3.782.000.29 le vamos a poner, ¿ya? Para aproximar. 3.782.000.29. Más, vamos a hacer lo mismo con el tercer año. Fijémonos que la cifra es exactamente igual a los años anteriores, solo varía el exponente del denominador. Entonces en nuestra calculadora podemos hacer, para ahorrar tiempo, buscar dónde está el exponente del denominador. Y en vez de un 2 ahora sería un 3. Y eso me da 3.377.000.04. Para el año 4 vamos a escribir las cifras de nuevo porque varían. Entonces le vamos a poner 4704, que es la cifra del año 4, dividido en paréntesis para expresar que esto es un denominador. Paréntesis, que es el que está escrito aquí como tal de manera gráfica. 1 más 0.12, que es la tasa de descuento. Cierra paréntesis. Eso está elevado a 4. Y cierro otra vez el paréntesis para concluir el denominador. Y eso me da 2.989.000.48. 2.989.000.48. Y por último, me queda solamente calcular el último año. Son 12.104 dividido en, abre paréntesis del denominador, el paréntesis que ya está escrito en el denominador, 1 más 0,12, cierra el paréntesis que sí está escrito, elevamos a 5 y cerramos el paréntesis que agregamos nosotros para definir que eso es un denominador. Y eso nos da 6.868.000.13. 6.868.000.13. Y ya llegamos a la parte final, en donde simplemente tenemos que sumar. Menos 20 más esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Y me va a dar una cifra, que es el valor actual neto. ¿Cuánto vale todo este proyecto y todos los dineros que yo voy a ganar por año si los llevo al valor de hoy y además le resto la inversión? ¿Ya? Entonces tendríamos 20 millones, que es negativo, perdón, 20 millones negativo, más 4.236.000.16, que es esta cifra, más 3.782.000.29, más 3.377.000.04, más 2.989.048, más 6.868.000.13. Y eso me da 1.253.100 pesos. 1.253.000.1. Ese es el valor actual neto para este caso. Quiere decir que el proyecto es viable porque a esa tasa de descuento del 12% sigo ganando un dinero por el hecho de haber hecho este proyecto.